Bolivianos en Paraguay 2026. Residencia, fiscalidad y cómo proteger tu capital del corralito. Mientras un boliviano paga entre BS 9,98 y BS 10,40 por cada dólar en el mercado paralelo, y no puede retirar más de 25 dólares americanos a la semana de su propio banco, a 1 hora 45 minutos de vuelo desde Santa Cruz, en Asunción, el dólar circula libre y el guaraní es de las monedas más estables de la región. Esta no es publicidad, es la realidad documentada del 2025 boliviano frente a la alternativa paraguaya, y explica por qué el flujo migratorio de bolivianos a Paraguay creció con fuerza durante el último año. Según datos oficiales de la Dirección General de Migraciones del Paraguay, entre enero y octubre de 2025 se registraron 1.255 solicitudes de residencia de ciudadanos bolivianos, representando el 3,28% del total nacional y posicionando a Bolivia como el cuarto país de origen. El flujo es relativamente nuevo. El censo de 2022 del INE Paraguay contabilizó apenas 1.619 bolivianos residentes, lo que ilustra el salto cualitativo reciente. La comunidad boliviana en Paraguay es todavía pequeña. Hay terreno ganado para quienes lleguen con visión de mediano plazo. Esta guía está pensada para comerciantes, empresarios, profesionales y familias bolivianas que evalúan seriamente la alternativa paraguaya. Recorre el contexto económico boliviano con datos verificados, el marco legal de ambos lados, la comparativa fiscal, el trámite de residencia paso a paso, los costos reales y la pregunta honesta sobre para quién tiene sentido y para quién no. No se trata de escapar, se trata de planificación fiscal con cumplimiento normativo, un proceso explícitamente contemplado y regulado por las leyes de ambos países. La crisis económica boliviana, el contexto que empuja el flujo migratorio. Para entender el flujo de bolivianos hacia Paraguay no hace falta especular. La situación económica de Bolivia en 2024-2025 es documentada, cuantificable y severa. Mencionar estos datos no es falta de respeto. Ignorarlos sería condescendiente con quienes viven esa realidad. Caída libre de reservas. Las reservas brutas del Banco Central de Bolivia cayeron desde un pico histórico de aproximadamente 15.000 millones de dólares americanos en 2014 hasta apenas $1.800 millones a finales de 2024, una reducción del 88% en una década. Este vaciamiento es la causa raíz de todos los demás síntomas. El corralito de facto. El dólar oficial está fijado en BS 6,96 pero es prácticamente inaccesible. Los retiros de divisas en efectivo están limitados a aproximadamente 25 dólares americanos por semana por cuenta. Las tarjetas bolivianas operan con restricciones severas en el exterior. Los depósitos en dólares de los ahorristas llevan más de 2 años congelados. El propio gobierno boliviano estimó, en negociaciones con la CAF para un préstamo de rescate de 3.100 millones de dólares americanos, que la devolución de los dólares tomaría entre 6 y 9 meses. Brecha cambiaria y mercado paralelo. El dólar paralelo osciló entre BS 9,98 y BS 10,40 a finales de 2025, con un pico documentado de BS 20 en mayo de 2025, brecha de más del 43% respecto al tipo oficial. Quien cobra en bolivianos y quiere dólares pierde ese diferencial en cada transacción. Inflación en máximos de 2 décadas. La inflación acumulada a junio de 2025 alcanzó el 15,5%, la más alta en aproximadamente 20 años para Bolivia, un país que durante mucho tiempo se enorgulleció de su estabilidad de precios. Crisis del combustible. El déficit de combustibles genera filas de más de 30 horas en surtidores. El 90% del diésel que consume Bolivia es importado, con un déficit superior a los 300 millones de dólares americanos anuales. El fin de la era del MAS y la transición. En las elecciones del 17 de agosto de 2025 el movimiento al socialismo obtuvo apenas el 3,1%. Rodrigo Paz, PDC, ganó el balotaje del 19 de octubre de 2025 con 54,6% y asumió el 8 de noviembre. El cambio de gobierno abre una ventana de reformas, pero la transición desde una economía estatizada y sin reservas toma años, no meses. El resultado práctico para un empresario con proveedores en el exterior o un profesional que factura en dólares. El sistema boliviano actual hace muy difícil proteger el capital y operar con fluidez en moneda dura. Esta guía no afirma que Bolivia se quedará así, el nuevo gobierno tiene mandato para reformar.
dice que hoy, en 2025-2026, miles de bolivianos evalúan alternativas, y que Paraguay encabeza esa lista por razones concretas. ¿Por qué Paraguay? Los 5 drivers concretos. Paraguay no es la única alternativa, pero acumula ventajas que ningún otro destino combina de forma simultánea para el caso boliviano. Acceso libre al dólar. En Paraguay el dólar circula libremente. No hay restricciones cambiarias, no hay diferencia entre tipo oficial y de mercado, no hay límites de retiro. Una cuenta bancaria en Paraguay puede abrirse en guaraníes y en dólares con total libertad. Para alguien que viene de un corralito, esta es la diferencia más tangible posible. Sistema tributario territorial 10 de octubre de 10. Paraguay grava únicamente la renta de fuente paraguaya. Los ingresos generados fuera del país no tributan aquí. La estructura es simple: IVA 10%, IRE 10%, IRP 10% sobre lo que ceda GS 80 millones /año, US dólar 10.000. Ley 6380/2019. Guaraní estable y grado de inversión. En julio de 2024, Moody's otorgó a Paraguay el grado de inversión vía A3, confirmado en agosto de 2025, un reconocimiento a la solidez macroeconómica. Residencia simplificada vía Mercosur. Desde el 7 de agosto de 2024, Bolivia es miembro pleno del Mercosur. Esto activa el acuerdo de residencia del bloque. Los bolivianos solicitan residencia temporaria en Paraguay sin visa de ingreso, con documentación básica, en igualdad de condiciones con argentinos, brasileños y uruguayos. Ningún otro destino andino ofrece esta ventaja. Proximidad real: Santa Cruz a 1 hora 45 minutos de vuelo. Paranair, Boliviana de Aviación y Amazonas operan vuelos directos diarios VV y ASU. Mantener negocios en Bolivia desde Asunción es un ajuste operativo, no una ruptura. ¿Es legal? El marco normativo de ambos lados. Paraguay, el marco que te recibe. La Ley 6.984/2022 de Migraciones es el marco vigente. Para los nacionales del Mercosur, categoría en la que Bolivia entró plenamente el 7 de agosto de 2024, aplica el Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los estados partes del Mercosur, que elimina el requisito de visa y reduce la documentación. La residencia fiscal se obtiene por separado bajo el principio de territorialidad de la Ley 6380/2019. 120 días de presencia efectiva o domicilio principal acreditado ante la SET. Más detalles en la Guía de Residencia Fiscal 120 días en Paraguay. Bolivia, que implica cambiar de residencia. Bolivia no penaliza a sus ciudadanos por mudarse al exterior. El cambio de residencia es un derecho reconocido. Lo que sí existe es la obligación de gestionar correctamente la baja fiscal en el Servicio de Impuestos Nacionales, SIN, si se quiere interrumpir las obligaciones tributarias bolivianas. Para quienes tienen ingresos del exterior, del comercio internacional o de negocios digitales, el cambio de residencia fiscal a Paraguay es, con asesoramiento adecuado, un proceso legal, regulado y explícitamente contemplado por la ley boliviana. Recomendación crítica. Consulta con un profesional matriculado en Bolivia que conozca el SIN y la normativa de salida antes de iniciar cualquier trámite. El corte de la residencia fiscal boliviana requiere pasos específicos que varían según el tipo de contribuyente. La matemática fiscal, Bolivia versus Paraguay, número a número. Una de las razones más concretas para la migración de empresarios y profesionales bolivianos es la diferencia en la carga tributaria. Veamos la comparativa. Sistema boliviano. IUE, impuesto sobre las utilidades de las empresas 25% sobre la utilidad neta. Para sectores de hidrocarburos y minería, puede llegar a tasas especiales más altas. IT, impuesto a las transacciones 3% sobre las ventas brutas, antes de deducir costos. Este es el impuesto más distorsivo, tributa por facturar, no por ganar. IVA, 13% nominal, 14,94% efectivo al consumidor final. Compensable con facturas de compras. RC-IVA, aplica a personas naturales sobre sueldos, alquileres e intereses al 13%, compensable con facturas de gastos personales. Para una empresa mediana con ventas de US dólar 1,000.000 y utilidad de $200.000 americanos,
y 3% por US dólar 1. 000.000 igual a 30.000 dólares americanos. Más IUE 25% por 200.000 dólares americanos igual a 50.000 dólares americanos. Carga efectiva aproximada. US dólar 50.000 US dólar 55.000 anuales. Sistema paraguayo. IRE, 10% sobre utilidad neta. Sin alícuota mínima sobre ventas brutas, sin IT. IVA, 10% con crédito fiscal pleno. IRP, 10% solo sobre ingresos que superen GS 80 millones /año, US dólar 10.000. Bajo ese umbral, exento. Sin impuesto a transacciones, herencia ni patrimonio. Renta de fuente extranjera, no tributa en Paraguay. La misma empresa mediana operando en Paraguay, IRE 10% por 200.000 dólares americanos igual a 20.000 dólares americanos. La diferencia es de 30.000 dólares americanos a 35.000 dólares americanos anuales, y crece en proporción al volumen. Esto no es planificación agresiva, es la consecuencia directa de dos sistemas con filosofías distintas. Para el régimen completo, consulta la Guía de Residencia Fiscal en Paraguay, Proceso Completo 2026. Doble tributación, la verdad honesta sobre Bolivia y Paraguay. No existe convenio para evitar la doble imposición entre Bolivia y Paraguay. Paraguay tiene CDI con Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Qatar, Alemania y Bélgica. Bolivia no figura en esa lista. La decisión 578 de la CAN no aplica porque Paraguay no es miembro de la Comunidad Andina. ¿Qué significa en la práctica? Para quien cambia correctamente su residencia fiscal a Paraguay,